Todos aceptan de manera expresa grabar. No, porque estoy grabando la pantalla. Listo, bien. Entonces, me voy a devolver. Una vez identificadas las categorías, ¿cierto? Dentro del problema de investigación, dentro de la pregunta de investigación, estas categorías se van a convertir en palabras clave de búsqueda en la base de datos. ¿Listo? Voy a la base de datos de la universidad. Acá voy desde el principio. Base de datos de la universidad. www.ucc.edu.co. En la parte inferior izquierda voy a biblioteca. Listo, le doy clic en biblioteca y le doy super búsqueda. ¿Para qué? Para loguearme. Vengo acá, le doy mi cuenta, me logueo, inicio de sesión y ya estoy aquí logueado, mi nombre, y puedo empezar la búsqueda. Si tienen dificultades para acceder porque no está el usuario, la contraseña, si tienen esas dificultades técnicas, tienen que resolverla o en la biblioteca o en el cuarto piso en la oficina de TI. ¿Listo? Porque yo sí ahí no alcanzo a llegar. ¿Listo? Pero tienen que resolverla para poder hacer el ejercicio. Listo. Y luego voy a la opción de búsqueda avanzada. Mire, como tengo 3 categorías, tengo que articular esas 3 categorías, ponerlas como palabras clave en el buscador. Entonces vengo acá, le doy búsqueda avanzada y digo, todos los recursos, después puedo filtrar y le digo, cualquier campo contiene, ¿qué término? Violencia intrafamiliar. Entonces le doy violencia intrafamiliar. Y para que sea más exacto lo pongo cuando son 2 palabras, lo pongo entre comillas. Intrafamiliar, listo. Y luego ya puedo poner medidas de protección otorgadas a las víctimas, pero puede que esto me restrinja mucho la búsqueda y más bien relaciono esta categoría de violencia intrafamiliar con la última categoría que son feminicidios. Entonces le pongo violencia intrafamiliar y cualquier campo contiene feminicidio y le voy a poner feminicidio como categoría y le doy buscar. ¿Listo? Tengo 61 resultados. ¿Listo? 61 resultados. Digo que quiero solo recursos en línea y ya. Dejémoslo solo recursos en línea. Aplicar filtro. Y tengo, bueno, acá tengo un artículo de boletín, trabajo de pregrado, ¿sí? Y voy a privilegiar los artículos académicos, ¿sí? Por ejemplo, feminicidio en Chile, ¿sí? Incidencia y características de la violencia intrafamiliar en Cartagena. Mire que acá hay un estudio de caso que puede ser útil para mi investigación, porque puedo ver cómo realizaron la investigación en Cartagena, porque yo voy a hacer una investigación en Ibagué. Entonces tengo un primer criterio de selección, ¿sí? Si mi estudio de caso, si mi investigación es un estudio de caso como el que estamos viendo, pues voy a tener en cuenta artículos que hayan estudiado casos en otras ciudades o en otros contextos. ¿Listo? Si mi investigación no es un estudio de caso, pues el principal criterio de selección va a ser siempre la categoría. ¿Sí? Si yo estoy hablando de violencia intrafamiliar, por ejemplo, del tipo penal de violencia intrafamiliar, no es un estudio de caso, sino la categoría dogmática, pues entonces voy a traer artículos de violencia intrafamiliar, que hayan hablado de violencia intrafamiliar desde otras perspectivas. ¿Listo? No se trata de buscar un artículo que sea igual a su problema de investigación, porque justamente si yo encuentro un artículo que es igual a su problema de investigación, pues yo ya no lo voy a hacer, porque la revisión de literatura también trata de evitar, nos permite a nosotros identificar duplicidades. Si alguien ya hizo mi investigación exactamente igual como yo lo estoy planteando, pues no lo voy a hacer de esa manera. ¿Listo? Exacto, no hay un vacío, no se identifica un vacío. Listo, ya tengo seleccionado el artículo, entonces lo que hago es el volcado de la información en la matriz, el vaciado de la información en la matriz, es decir, el diligenciamiento de la matriz. Entonces lo que hago es abrir aquí el artículo y listo. De acá, de la información general que aparece en la base de datos de la universidad, puedo extraer los primeros datos para la matriz. Puedo extraer, por ejemplo, el título,
Acá lo tengo, lo copio, me lo llevo a la matriz. Dice título del texto, y ahí lo tengo. Incidencia y característica de la violencia intrafamiliar. Ya esto, digamos, son como herramientas de identificación que uno va desarrollando como investigador. Yo, por ejemplo, marco la categoría violencia intrafamiliar con la que tengo acá. O lo puedo poner con un mismo color. Puedo poner violencia intrafamiliar, pongámoslo en lila, y esta de acá en lila. Esto digo, bueno, sí, el artículo está asociado. ¿Bien? O lo puedo poner en negrilla. En fin, ya uno va aprendiendo a manejar estas herramientas. Luego, autor o autores, acá los tengo. ¿Sí? Mírenlos. Me llevo los autores. Identifico el año de publicación, me dice que es del 2013. Aunque es un poco antiguo, por ser un estudio de caso puede ser relevante. El resumen del artículo, ¿dónde está el resumen del artículo? Lo encuentro acá, pero mire que lo tengo en inglés, bueno, y luego en español. Ya no puedo extraer más información de acá, entonces voy al documento, donde está el documento depositado originalmente. Entonces me dice que el texto completo está disponible en Doge o en Vilex. Voy a abrir este primero. Voy a ver si lo puedo encontrar acá. ¿Sí? Este es incidencia y características y le doy leer en línea. Y ahí ya tengo el documento a texto completo. ¿Sí? Incidencia y características de la violencia intrafamiliar, y acá tengo el resumen, entonces me llevo el resumen. Bien. Y luego me dice identifique la idea principal del texto. La idea principal del texto está contenida en el texto mismo. Luego tengo que descargar el texto en PDF y leerlo. ¿Sí? Pueden hacer el ejercicio con ChatGPT, pueden cargar el documento al ChatGPT para ver si le puede identificar la idea principal. Pero tienen ustedes que ser absolutamente cuidadosos. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, comete errores, ¿sí? Que pueden estar relacionados con la estructura del texto mismo. ¿Listo? Pero pueden utilizar la herramienta, indudablemente. ¿Listo? Pero yo puedo también extraer la idea principal del resumen. El presente documento responde a la necesidad de evaluación y seguimiento periódico de los principales indicadores de la violencia en la ciudad de Cartagena, para con ello formular estrategias y políticas públicas que propicien el mejoramiento de las condiciones de convivencia. Se utiliza un enfoque cuantitativo que utiliza herramientas propias. ¿Listo? Veo como una descripción muy general de la investigación, pero no la idea principal. Sin embargo, si leo la introducción puedo encontrarlo. ¿Sí? Se ha considerado importante a modo de introducción definir metodológicamente el concepto de violencia intrafamiliar. ¿Sí? Tipo de investigación, es un estudio descriptivo, fuente de información, desventajas de la información, marco teórico. Bien. Caracterización, esto es una especie de caracterización de la violencia intrafamiliar en Cartagena, según veo acá en términos generales. ¿Sí? Sí, como un panorama general de la violencia. ¿Listo? Bien, solo puedo extraer la idea general del texto, la idea central del texto, leyendo el texto. ¿Listo? Por lo pronto sé que habla de violencia intrafamiliar. ¿Sí? Incidencia y características de la violencia intrafamiliar, es una especie de caracterización. Caracterización de la violencia intrafamiliar en Cartagena. Y los años, ¿no? 2008-2012. Listo. Siempre el texto tiene una idea principal, solo una, ¿listo? Otras ideas que aparezcan en el texto son ideas secundarias. Entonces van a poner ahí las ideas secundarias, ¿no? Idea 1, idea 2,
idea 3, etcétera. ¿Listo? Las que ustedes puedan identificar en el texto. El enfoque teórico del texto. Ahora sí, en el texto sí aparece una mención al marco teórico. Interesante, algunos artículos no tienen explícitamente una mención al marco teórico o al enfoque teórico. Luego ustedes lo pueden identificar entre líneas o sencillamente no puede tener un marco teórico y eso sería una vacío en el artículo, pero pues ustedes lo dejarían también vacío en la matriz. ¿Listo? Pero este sí tiene un marco teórico. Entonces, digamos Thomas Hobbes, ¿sí? Y habla como de la violencia de Hobbes, por ejemplo, ¿sí? ¿Listo? Como la teoría hobbesiana de la violencia o alguna cosa así. ¿Listo? Ahí ya lo identifican y lo pasan acá. ¿Listo? Bien. Y el enfoque metodológico. Ahora sí, el enfoque metodológico está enunciado acá. Dice así. Utiliza herramientas propias de la estadística descriptiva. Se utiliza un enfoque cuantitativo y utiliza herramientas propias para caracterizar el canon de las variables. Listo, entonces ahí. Aquí tengo el enfoque metodológico en términos generales. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto? Porque luego cuando vayamos a dar cuenta del resultado de la matriz, tenemos que cruzar todos estos datos. ¿Listo? Luego las conclusiones del artículo, no las suyas, sino las del artículo. ¿Listo? Conclusión 1, conclusión 2. No sé cómo estará la violencia en Cartagena en ese periodo, ahí lo ponen. Y luego la relación con mi problema de investigación. ¿Cómo estaría relacionado ese artículo con el problema de investigación? En dos cosas. Primero, que aborda la categoría de violencia intrafamiliar. Aborda la violencia intrafamiliar como categoría central de análisis. ¿Y cuál es el otro? ¿Y de qué otra manera se relaciona con el problema de investigación? Que el problema de investigación de ellos está situado en un contexto geográfico particular y el del artículo también. Ambos son un estudio de caso. ¿Listo? Así se relaciona. Bien. Citas textuales, si voy a sacar algo textual del artículo que vaya a citar en mi proyecto de investigación, solo si es pertinente, si no, no. Y luego las referencias APA y la ubicación web. La referencia APA la sacan ustedes de la misma revista. Acá está. Si yo me devuelvo, la revista, o la mayoría de las revistas, tienen las citas, ¿sí? Tienen las... ¿Cómo citar? Acá está, exacto. Yo quiero cita APA. Él la cambia y me la bota en APA de una vez. Entonces acá, listo. Al final es lo más sencillo porque yo copio todo esto y ya tengo la bibliografía. ¿Listo? Y en ubicación web poner el enlace donde está el artículo acá. Simplemente copio acá esto, el enlace y ya. ¿Listo? ¿Para qué la ubicación web? Pues para yo poder consultar el documento cuando lo necesite. ¿Listo? Citas textuales es si yo voy a traer alguna cita del artículo de acá, alguna cita alguna frase alguna. Sí, ustedes lo requieren, si no, no. ¿Listo? No es obligatorio poner la cita textual. Dice, no, de este artículo, o de ninguno de los 15 artículos vamos a poner citas textuales, simplemente vamos a parafrasear, por ejemplo. Pero a veces, digamos, un concepto muy clave que usted no puede parafrasear, entonces si lo lleva a cita textual. ¿Cómo pasa una cita textual? Así, mire. Por ejemplo, miremos acá si hay algo. Por ejemplo, generalmente las víctimas de la violencia intrafamiliar son mujeres y los niños y el género masculino prevalece como el principal agresor. Estos personajes históricamente perduran como víctimas y victimarios, ¿Listo? En el desarrollo humano y social según la Organización Mundial. Pongámoslo, digamos, como víctimas y victimarios de un fenómeno que ha logrado trascender en el desarrollo humano y social. Hasta ahí. Supongamos que quiero esa cita porque me parece interesante y yo lo puedo traer, digamos, como una definición clave en mi proyecto. Entonces lo paso y siempre pongo el número de página. Siempre que hay una cita textual pongo el número de página. Esa es la regla en APA. Página 89.
Cuando parafraseo, no pongo el número de página, sino el título del documento, el autor nomás. Pero cuando cito textual, sí debo poner el número de la página. ¿Listo? Esto reconoce la autoría del texto. ¿Sí? Bien. Digo, mire, yo saqué esa cita de la página 89. ¿Listo? Ahí. ¿Vale? Listo. Así se diligencia la matriz. Como ustedes pueden ver, lo más importante es tener claro el problema. De resto, todo sale del problema. ¿Listo? Todo sale del problema. Si no hay problema, no hay matriz, no hay revisión de literatura. Y hago eso con cada uno de los 15 artículos que debo diligenciar. Por eso es importante el trabajo en equipo. ¿Sí? Uno revisa 10, uno 7, el otro 8. Si son 3, mejor, porque cada uno revisa 5. Si soy solo yo, pues reviso los 15. ¿Listo? Yo les explicaba un poco esto al principio del curso, ¿no? La importancia del trabajo en equipo, porque siempre es mejor trabajar en equipo. A veces uno dice, sí, yo trabajo mejor solo. Pero cuando es mucho trabajo, es mejor trabajar con otro. Siempre y cuando todos se comprometan, ¿no? Porque, ¿sí? Bien, listo. Entonces ahí está. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Fácil o difícil? El video, ya lo paramos, ¿cierto? Si tienen alguna pregunta. ¿Es difícil? No es difícil, es trabajoso, dispendioso, requiere tiempo, es demandante, pero no es difícil. ¿Listo? Bien, voy a parar el video en este momento.